Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Contreras, yo soy profesor de Economía de la Facultad de Economía y Negocios y estamos grabando unas cápsulas con el objetivo de realizar un taller de nivelación de economía para el magíster en el cual ustedes están participando, ¿ya? El objetivo básico de este taller de nivelación es que ustedes tengan eh, el conocimiento básico o recuerden el conocimiento básico que hay sobre la economía con el objetivo de que para el curso de mercados perfectos que ustedes van a tener prontamente, se les haga más fácil la comprensión y la profundización de los temas que van a ver con el docente o los docentes del área. Respecto al taller de nivelación, les voy a compartir cuáles son los contenidos básicos que va a tener este taller y cómo se estructura, ¿ya? Básicamente, la estructura del taller está enfocada en cuatro grandes temas: principios básicos de economía, el concepto de demanda, el concepto de oferta y finalmente el concepto de equilibrio de mercado. Respecto al concepto de principios básicos de economía, el principal objetivo es desarrollar los conceptos básicos asociados al estudio de la economía, entender lo que es el problema económico, entender por qué la economía se trata como una ciencia social, ¿ya? Y es básicamente porque estudia el comportamiento de las personas respecto a incentivos que pueden ser económicos como no económicos, pero aún así eh, existen comportamientos tanto de personas como empresas, toman decisiones en función, ¿no es cierto?, eh, del comportamiento de las personas y por lo tanto, a partir de eso se considera que es una ciencia social. Si nosotros vamos a profundizar este tema, nosotros debemos ver el concepto de escasez, del problema económico, la necesidad, vamos a tratar de entender a grandes rasgos qué es lo que define la economía y esto lo vamos a realizar a través de un concepto que se llama los 10 principios básicos de la economía, ¿ya? ¿Qué es lo que rige? Son como las normas, son como los mandamientos que rigen la economía. Y después, obviamente, cada uno de estos principios se van profundizando de una manera tal que es capaz de comprenderla 100%, ¿ya? Una vez que tengamos claro para qué sirve la economía, cuáles son los principios básicos de esta economía, vamos a profundizar o vamos a saltarnos a una segunda unidad o un segundo tema que es el concepto de demanda, ¿ya? Y el concepto de demanda es básicamente explicar y aplicar a través de algunos ejemplos la relación causa-efecto entre la cantidad demandada y el nivel de precios. Vamos a ver qué variables son las que determinan que se demande más o menos de determinados bienes, ¿ya? Vamos a determinar también que la demanda tiene ciertos comportamientos que permiten a las autoridades económicas tomar decisiones, ¿ya? Tomar decisiones, por ejemplo, en términos de subsidio, tomar decisiones en términos de impuestos, tomar decisiones en términos de recaudación, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuáles son esos comportamientos, cuáles son esas características que permiten que las autoridades económicas tomen decisiones en términos de estos temas, ¿ya? Y los contenidos asociados van a ser lo que es la curva de demanda, qué es lo que define la ley de demanda, qué es lo que define en el fondo los cambios en la demanda y la elasticidad, ¿ya? Un tercer tema es la oferta, y aquí es básicamente, vamos a hablar de la empresa. La demanda, hablamos principalmente del consumidor, que puede ser la empresa o las personas. Pero aquí vamos a hablar de la empresa en términos de oferta, en términos de producción, ¿ya? Entonces, la idea de este tema es explicar y aplicar la relación causa-efecto entre la cantidad ofrecida y cada una de las principales variables que afectan a la oferta. ¿De qué depende que se produzca más o menos de un bien? ¿Cuáles son, de alguna forma, las variables que permiten que yo pueda producir al mínimo costo posible? ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Eso es lo que de alguna forma vamos a explicar a partir de este análisis. En el concepto de oferta vamos a profundizar un poco lo que es los costos, ¿ya? Las decisiones de oferta están muy vinculadas, muy relacionadas a los costos de producción de una empresa. Entonces vamos a tratar de explicar
cuáles son los distintos costos que enfrenta la empresa y cómo la empresa puede minimizar los costos para poder maximizar sus utilidades. ¿Ya? Y finalmente, una vez que tenemos el concepto de demanda y de oferta, vamos al equilibrio de mercado. Y el equilibrio de mercado es básicamente definir que tenemos una oferta, una demanda y que cuando ambos interaccionan, se define un precio y una cantidad de mercado óptima. El precio que ustedes conocen de cualquier producto está relacionado al equilibrio de mercado. No es que se definió un precio de forma aleatoria, sino que el precio lo define el mercado. Y ahí está el concepto, si alguno de ustedes se acuerda, si es que estudió del área, ahí está el concepto de la mano invisible. Entonces, vamos a entender y profundizar básicamente cómo se obtienen los precios y cómo se obtiene también la cantidad óptima que se produce en un mercado específico. ¿Ya? Entonces, básicamente, estos son los contenidos que, que implica eh, este curso de nivelación, ¿ya? Vamos a disponer de una cantidad de horas suficiente para que podamos entender cada una de estos temas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a empezar con el concepto de principios básicos de la economía, después nos vamos a demanda, otra cápsula, después una cápsula asociada a la oferta y finalmente una cápsula asociada a la demanda, o sea, al equilibrio de mercado, para que de esa forma esté bastante ordenada en los contenidos que vamos a ver en este curso de nivelación. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar y voy a compartir la eh, primera unidad. Disculpen, estaba haciendo audio. Como les mencioné, la primera unidad está asociada con el concepto de los principios básicos de la economía, ¿ya? Eh, los principios básicos de la economía eh, nos permiten, como primera parte, entender qué es la economía y por qué surge la economía, ¿ya? Que es lo más básico, que es lo que todos debiéramos tener súper claro. Entonces, a partir de eso, eh, hay un concepto que está asociado con el concepto del problema económico, ¿ya? Obviamente la economía surge porque hay un problema. Entonces, y la economía surge en función a darle solución a este problema económico. Entonces, como la idea es darle solución al problema económico, vamos a tratar de entender qué es lo que es el problema económico. Bueno, como todos ustedes saben, las personas, las empresas, la sociedad en general, el gobierno, cualquier gobierno, ¿no es cierto?, tiene distintos tipos de necesidades. Todos tenemos necesidades. Y estas necesidades pueden ser distintas categorías. Hay necesidades, como les decía, individuales y a través de la sociedad. De manera individual, nosotros podemos tener necesidades de alimentación, vestuario, vivienda, salud, entretención, ¿no es cierto?, educación, un sinfín eh, de necesidades. Y la sociedad en su conjunto tiene necesidades de justicia, seguridad, orden público, defensa, transporte, etcétera. Entonces, claramente, a nosotros nos encantaría satisfacer estas necesidades. Y eso es lo que buscamos, eso es nuestro fin, ¿no es cierto? Pero el problema es que estas necesidades, como son múltiples, ¿ya? Que tienen un par de características, son múltiples, nunca se satisfacen todas, siempre van apareciendo nuevas. Y por otro lado, como son jerarquizables, obviamente que sean jerarquizables quiere decir que nosotros le damos más importancia a una necesidad con respecto a otra. Entonces, dado que tenemos necesidades múltiples y jerarquizables, es que eh, tratamos de, eh, de que todas ellas sean satisfechas. Lo malo es que no se puede, ¿ya? Entonces, ¿qué significa que sean necesidades múltiples? Significa que básicamente
Eh, si tú, por ejemplo, quieres comprarte un vehículo, perfecto. Tu primer vehículo, lo más probable es que sea un vehículo supongamos que está recién egresado de la universidad, ¿no es cierto? Es un vehículo deportivo, ¿ya? O es un vehículo más pequeño y en el fondo lo que ocurre acá es que ya cumpliste la necesidad de transporte, porque la necesidad de transporte es lo que define la compra de un vehículo. Que tú definas que este vehículo eh, sea deportivo, que sea más chico, que sea más grande, depende a otros atributos que tú le estás buscando a la necesidad, ¿ya? Pero principalmente tu necesidad principal es el transporte, ¿ya? Pero supongamos que tú estás soltero y te compras un auto deportivo. Más adelante, con el paso de los años, lo más probable es que vayas a tener familia y vas a querer un vehículo más grande. Entonces, si te das cuenta, la necesidad cambió. Ya no necesitas un vehículo de soltero, ya no necesitas un vehículo deportivo, sino que necesitas un vehículo que sea más grande, más cómodo, ¿no es cierto? Que tenga un portaequipaje mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Y dado esto, se considera que las necesidades son múltiples. Y son jerarquizables, obviamente, en el sentido que según la pirámide de Maslow, me define que nosotros tenemos distintas categorías de necesidades. Y estas categorías las define las necesidades más básicas, que son alimentación, vestuario, ¿no es cierto?, vivienda, educación, a las necesidades menos básicas, pero que sí, de alguna forma, tú las vas a querer satisfacer. Y estas se satisfacen en la medida en que tú cumples las otras necesidades. ¿Ya? Que es, por ejemplo, viajes, diversión, entretención, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, para satisfacer estas necesidades que son múltiples y jerarquizables, que son las principales características que tienen las necesidades, ¿de qué tenemos que disponer? De recursos, claramente. Y estos recursos eh, pueden ser recursos monetarios, puede ser recurso tiempo, o puede ser cualquier otro tipo de recursos que sean necesarios para satisfacer alguna necesidad. Dice que son elementos que utilizan las empresas en sus procesos productivos para satisfacer los bienes que satisfacen las necesidades. El problema de los recursos es que no son ilimitados, son escasos. Entonces, aquí tenemos los tipos de recursos naturales, recursos humanos, ¿no es cierto? Fuerza física, capital humano, el intelecto, recursos de capital y el tiempo. El tiempo es un recurso súper importante. ¿A ti te gustaría viajar? Sí. Pero ¿qué pasa? Estás trabajando y estás estudiando. ¿Tienes tiempo para viajar? No tienes tiempo para viajar. Es una necesidad que tú tienes latente, pero no dispones del recurso, tiempo, para poder hacerlo. Entonces, necesariamente, si tú quieres viajar, vas a tener que sacrificar eh, otra necesidad. Por ejemplo, dejar de estudiar. ¿Ya? ¿Qué características tienen estos recursos? Son escasos y tienen uso alternativo, como les mencionaba. Todo recurso es escaso, si no las necesidades se satisfacen de forma inmediata. No tenemos el dinero suficiente para comprarnos lo que nosotros queramos, no tenemos el tiempo suficiente para poder hacer todo lo que nosotros queremos, no tenemos el capital, no tenemos la, eh, el recurso natural suficiente para poder, qué sé yo, abastecer al país con energía solar, por ejemplo, ¿ya? Y por otro lado, el recurso tiene uso alternativo, que eso es muy importante. Ese recurso se puede usar para muchas cosas. Como se puede usar para muchas cosas, para muchas necesidades, en el fondo yo tengo que sí o sí optar, ¿ya? Tengo que sí o sí priorizar. ¿Qué necesidad es la que voy a satisfacer primero? Eso es lo que busca el concepto del uso alternativo. Entonces, ¿qué dice? Hay algunos recursos, bueno, claramente, que no son escasos, como es el aire en el desierto, por lo tanto no tienen precio, y como son ilimitados, se conocen con el nombre de bienes libres, ya que el consumo de uno no limita el consumo del otro. El precio de estos bienes es cero. Entonces, importante, tenemos necesidades que son múltiples, jerarquizables, y recursos que son escasos y que tienen uso alternativo. Entonces, si nosotros agregamos o sumamos o consideramos todos estos elementos dentro de la ecuación, el problema surge, el problema que vamos a encontrar
es el problema económico. Necesidades múltiples, recursos escasos, que pueden ser usados para satisfacer diferentes necesidades. La pregunta es entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que necesariamente elegir. Y esta elección define el problema económico. Por lo tanto, el problema económico es elegir, porque no tengo suficientes recursos para satisfacer todas mis necesidades. ¿Ya? Y dentro de esta elección, nosotros podemos dar, en algunos casos puede ser súper fácil definir cuál va a ser la necesidad que tú vas a satisfacer y por lo tanto cuál es el recurso que vas a utilizar. Y también qué necesidad es la que vas a postergar o la que no vas a realizar simplemente, porque no tienes todos los recursos. Entonces, hay varias, cuando tú tomas la decisión respecto a esto, hay distintas formas de poder verlo. Si tú lo valorizas en términos económicos, en términos de pesos, es muy fácil, costo-beneficio, y vas a tomar la decisión en aquella necesidad que te genere el mayor beneficio, en términos monetarios, en términos reales. Pero desde otro punto de vista, también puedes considerarlo en términos subjetivos, el beneficio subjetivo que te entrega a ti tomar una decisión, ¿ya? O satisfacer una necesidad. Un ejemplo de esto es un fin de semana y tienes tres actividades eh, ese fin de semana, ¿ya? Estudiar con tu grupo de estudios, salir a comer con tu familia o descansar. Entonces, tienes tres alternativas, pero no tienes el tiempo suficiente para satisfacer esas tres ideas o esas tres alternativas. Por lo tanto, tú tienes que tomar una decisión. Y esa decisión está en función de cuál es la que te genera a ti ese mayor nivel de satisfacción. Algunos quizás van a preferir estudiar, otros van a preferir salir a comer con la familia, o otros van a preferir descansar. Entonces, la necesidad, ¿ya? O la satisfacción de una necesidad es muy subjetiva porque la valoración que nosotros entregamos es muy distinta. ¿Ya? Entonces, la economía consiste en determinar cómo asignar eficientemente recursos escasos y de uso alternativo para satisfacer necesidades que son múltiples y jerarquizables. Y este es el problema económico. Y por eso surgió la economía. Determinar cómo asignar recursos que son escasos y de uso alternativo para satisfacer necesidades que son múltiples y jerarquizables. Entonces, el problema económico es elegir. Y esta opción está asociado al concepto de escasez. No tengo los recursos suficientes para poder satisfacer todas las necesidades que, que tengo. ¿Ya? Entonces, como hay que elegir u optar, si elijo una cosa, dejo de hacer otra. Por lo tanto, esto se llama el concepto de costo de oportunidad. Y a partir, una vez que uno define eh, cuál es el problema económico, surge el concepto de los 10 principios básicos de la economía. Y estos 10 principios básicos de la economía nos ayudan a entender cómo toman decisiones los individuos, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es entender cómo toman decisiones los individuos en función de los 10 principios básicos que existen. Bueno, ¿y cómo toman entonces decisiones los individuos? Analicemos cada uno de estos principios. Primero nombrémoslo y después vamos a profundizar en cada uno de ellos. Entonces, primero los individuos se enfrentan a disyuntivas. Las disyuntivas es básicamente qué decisión o qué decisión voy a tomar, qué necesidad voy a satisfacer, ¿ya? Dado el problema económico. Recuerden que existe un problema económico que está asociado, ¿no es cierto?, a la escasez de los recursos. Segundo principio, el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguir, ¿ya? El costo de la cosa es lo que se renuncia para conseguirla.
Esto se conoce como el concepto del costo-oportunidad, ¿ya? Y a veces cuesta entenderlo, pero pensemos en lo siguiente. Analicemos el mismo ejemplo que estamos mencionando, que es un fin de semana y tú tienes tres alternativas, ¿no es cierto? Y, eh, y tú, tres alternativas, que en el fondo es estudiar, salir a comer con la familia o descansar, ¿no es cierto? Y tú tomas la decisión de estudiar. Entonces tú, dado eso, renunciaste. Dice, el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia. Renunciaste a dos cosas. Renunciaste a descansar y renunciaste a salir a almorzar con tu familia por estudiar. Entonces dice, el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia. El costo de oportunidad es aquello que tú más valorizas de lo que renunciaste. ¿Qué fue, en el fondo, cuál es la mejor alternativa desechada? Y tu mejor alternativa desechada puede ser, pues, porque para cada uno de nosotros es distinto, en este caso, en este ejemplo, puede ser dejar de salir a comer con la familia. O para otros, la mejor alternativa desechada fue descansar por ir a estudiar. O sea, tú renuncias a descansar porque tienes que ir a estudiar. O tú renuncias a salir a comer porque tienes que salir a estudiar. ¿Cuál es tu costo por estudiar? Va a depender de cuál de las de las dos alternativas que desechaste valorices más. ¿Ya? Entonces, ese costo, por lo tanto, es súper subjetivo para este caso. Pero en el caso de si lo vemos por números, pensemos en lo siguiente. Tú tienes eh, dinero ahorrado y con ese dinero ahorrado quieres hacer un proyecto de inversión, quieres hacer un emprendimiento. Y tienes dos alternativas, o tres alternativas, pensemos. De esas tres alternativas, tú para poder hacer tu emprendimiento y definir qué es lo que vas a hacer, debes calcular, ¿no es cierto?, la rentabilidad de tu proyecto de inversión. Supongamos que tu primer proyecto te renta un 10%. La rentabilidad, ¿no es cierto?, la TIRRO, la tasa interna de retorno que define la rentabilidad de un proyecto de inversión, es de un 10%. La segunda alternativa es del 15% y la tercera alternativa es del 20%. Tú claramente vas a elegir la tercera alternativa, porque tu proyecto de inversión te va a rentar más, un 20%. La pregunta es, ¿cuál es la mejor alternativa desechada? La mejor alternativa desechada es la segunda, porque perdiste un 15% por hacer la del 20%. Eso es costo-oportunidad. Entonces, de esa forma nosotros tomamos decisiones. Tomamos decisiones pensando no en cuál de todas las alternativas que deseché es la que más me dolió, sino que pensamos en la alternativa la segunda alternativa más valorizada que, que tenía y que no opté por ella claramente porque elegí la primera más valorizada. Entonces, eso es el concepto de costo-oportunidad. Tres, las personas racionales piensan en términos marginales. Este es un concepto que trata de entender que las personas racionales simplifican su racionalidad, simplifican su análisis pensando en términos marginales. ¿Cuál es el impacto de consumir una unidad adicional? ¿Cuál es el impacto de producir una unidad adicional? ¿Cuál es el impacto de estudiar una hora adicional? ¿Ya? Se hace en términos marginales porque de esa forma yo puedo determinar o calcular también el beneficio o el costo de tomar decisiones pensando de manera racional. Vamos a ver otra vez de ejemplos. El cuarto principio está asociado a que los individuos responden a incentivos. Es obvio, todos nosotros respondemos a incentivos, ¿ya? Y esos incentivos pueden estar asociados a ofertas, pueden estar asociados a incentivos de precio, pueden estar asociados a incentivos eh, económicos, incentivos en términos de producción, puede estar incentivo en términos de beneficios, qué sé yo, eh, incentivos no sé, de alimentación. Hay muchos incentivos que uno quizás puede considerar y nosotros respondemos a incentivos, claramente. Es obvio, porque pensamos de manera racional, queremos el máximo beneficio. Eh,
Un quinto principio dice que el comercio puede mejorar el bienestar del mundo. Nos vamos a dar cuenta a través del análisis de este principio, es que el comercio, el intercambio de bienes, servicios, ¿no es cierto?, mejora el bienestar, ¿ya? Y mejora el bienestar porque permite obtener productos que tú no tenías a un mejor precio. Y eso mejora básicamente eh, el nivel de bienestar de las personas. Seis, los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Esto es lo que se dice, ahora aquí dice normalmente, después vamos a ver algunos detalles porque a veces no ocurre, pero dice constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. La actividad económica es oferta-demanda. Yo voy a producir lo que se demanda. Por lo tanto, produzco lo justo y necesario, no derrocho, no gasto de manera adicional bienes y servicios. Si ustedes tienen un local de sushi y saben que la demanda de sushi en una noche específica son, no sé, venta de o demanda de 100 rolls en esa noche, ustedes no van a producir 200 rolls, ¿entiendes? Entonces ustedes organizan sus recursos en función de la demanda, optimiza los recursos y eso es lo que hace el mercado. Siete, ¿el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado? Sí, a veces. Nos vamos a dar cuenta que el Estado en economía eh, debe cumplir básicamente un rol fiscalizador, un rol regulador, pero no un rol intervencionista, ¿ya? Entonces, cuando cumple ese rol fiscalizador o regulador, dependiendo la- el tipo de mercado o dependiendo la estructura de mercado, claramente mejoran los resultados en términos de beneficios tanto para la empresa como para el, el consumidor. Ocho, vamos a verlo con detalle, claramente. Cada uno de estos temas lo vamos a ver con detalle. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Sí, nos vamos a dar cuenta que el nivel de vida de un país depende de el crecimiento económico. Y el crecimiento económico es capacidad para producir bienes y servicios. El crecimiento económico nos otorga empleo, nos otorga mayor nivel de ingreso, nos otorga bienestar en términos de calidad, dependiendo de lo que se produzca dentro de esa economía, etc. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Este es un principio antiguo, ojo con esto. ¿El gobierno imprime dinero? Actualmente no. Hace años atrás, sí, cuando el gobierno estaba a cargo del Banco Central, pero el Banco Central, por ejemplo, en Chile es completamente autónomo, por lo tanto, no imprime el gobierno dinero, ¿ya? Pero sí vamos a entender a partir de este principio qué es lo que ocurriría si el gobierno imprime dinero, cuáles son los incentivos del gobierno de imprimir dinero, y nos vamos a dar cuenta que eso genera el concepto de inflación. Y el último principio básico de economía que vamos a hablar es la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre inflación y desempleo. Aquí nos vamos a dar cuenta que la inflación y el desempleo son malos para la sociedad. Obviamente, la inflación implica que el costo de vida aumenta, la inflación eh, empeora, ¿no es cierto?, el nivel de consumo de las personas, porque lamentablemente los salarios no se reajustan a través de la inflación, o sea, una vez o dos veces al año, dependiendo de la empresa, pero no mes a mes, y eso provoca que el poder adquisitivo de las personas disminuya. Pero por otro lado, tenemos el desempleo. No quiero desempleo, yo quiero que las personas trabajen, yo quiero que las personas tengan ingresos. El problema es que hay una disyuntiva. Y la disyuntiva es básicamente, ¿qué prefiero? ¿Inflación o desempleo? Y esa disyuntiva ocurre porque si yo quiero disminuir la inflación, necesariamente genero desempleo. O por otro lado, si yo quiero disminuir el desempleo, generalmente genera más inflación. Esa es la disyuntiva. Vamos a entenderla con detalle, ¿ya? Entonces, básicamente, estos son los 10 principios básicos que enfrenta la economía y vamos a verlos a continuación con mucho más detalle para que les quede claro, ¿ya? Ya. Entonces, pasando a el detalle, partamos con el primer principio.
los individuos se enfrentan a disyuntivas. ¿Ya? A ver, espera un poquito que creo que aquí. Entonces, veamos, el primer principio dice los individuos se enfrentan a disyuntivas. Las disyuntivas en el fondo es tomar decisiones, elegir entre dos objetivos. ¿Ya? Otro punto es situaciones donde hay que elegir entre dos cosas o soluciones diferentes, que eso es lo que habitualmente nosotros nos enfrentamos. Y aquí tenemos algunas de las disyuntivas, algunos ejemplos de disyuntivas asociadas. ¿Cómo si los individuos que comprar con un ingreso limitado? Entre un medio ambiente limpio y un elevado nivel de renta, ¿cómo hacen ustedes para repartir su tiempo entre este posgrado, su trabajo y sus otras actividades? Por lo tanto, claramente, un principio básico es que nosotros todos nos enfrentamos a distintas disyuntivas. Tenemos distintas necesidades con recursos que son escasos. Entonces, tenemos de alguna forma estas disyuntivas. ¿Cómo yo puedo satisfacer estas necesidades al mismo tiempo? No puedo. Por lo tanto, tengo que elegir. ¿Ya? Y esa elección va a depender de la valoración que tú le des a cada una de las necesidades que quieres satisfacer. ¿Cuál es la que más valoras? Y a partir de eso, tú defines, en el fondo, tu eh, necesidad o solucionas esta disyuntiva. ¿Ya? Ese es el primer principio. El segundo principio dice, y que está muy relacionado al concepto del costo-oportunidad. ¿Ya? El costo de oportunidad es aquello a lo que se debe renunciar para obtener una cosa. ¿Ya? Ese es el costo de oportunidad. Entonces, por ejemplo, tú quieres ir al gimnasio. Entonces tú ves eh, los costos asociados es el tiempo, el cansancio, el esfuerzo y el dinero, el costo que tú defines, ¿no es cierto?, que tú pagas por el gimnasio. Beneficio deseo principal, lo que se ve, mente sana, cuerpo sano, disciplina, responsabilidad. Entonces, el tiempo es que cuando tú decides ir al gimnasio, tú estás sacrificando eso. Estás sacrificando tiempo, esfuerzo, dinero, cansancio. O puedes estar sacrificando, bueno, cuando hablas de tiempo, estamos hablando de que en vez de ir al gimnasio puedes hacer otras cosas, ¿ya? Pero quizás tú tomaste la decisión de ir al gimnasio porque los otros lo valorabas menos, ¿ya? Las otras necesidades que tú tenías las valoraste menos, pero eso tiene un costo. ¿El costo en el gimnasio cuál es? ¿El dinero? ¿El tiempo que tú destinas? Todo esto representa un costo, es obvio, pero el costo de oportunidad está asociado al, al mejor costo o al segundo mayor beneficio, no costo, más segundo mayor beneficio que tú sacrificas, que representa ese beneficio sacrificado, representa tu costo, ¿ya? Por lo tanto, ahí tienes que tomar una decisión. Un ejemplo típico que nos ocurre a nosotros cuando estamos trabajando es el siguiente. Estás trabajando en una empresa y eh, tu jefe te llama y te dice que existe la posibilidad de trasladarte a una ciudad, no sé, supongamos a Punta Arenas, ya, me voy a ir al extremo, eh, y eso implica que aumenta obviamente tu cargo y te pagan más lucas, ¿ya? En el estricto rigor, si yo tengo familia, no es tan fácil, no es tan fácil tomar la decisión. Si no tengo familia, estoy soltero, voy. ¿Por qué? Porque el costo que tengo es prácticamente cero. ¿Tengo familia? No. ¿Hijos? Tampoco. Mis viejos, puede ser mis padres, mis papás, mis mamás, que quizás voy a estar más lejos, pero ese es el único costo que tú quizás eh, considerarías. El beneficio es mucho mayor porque vas a tener mayor sueldo, vas a tener un cargo mejor, currículum mejora, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si eso mismo te lo piden, que tú tienes la posibilidad de irte a otra ciudad, ¿no es cierto?, con un cargo mayor y con más lucas, pero tienes hijos en el colegio, tienes señoras, eh, ahí cambia, po.
cambia bastante. Y el costo no solamente y tienes una casa propia. Entonces el costo no es solamente un costo económico, sino que también hay un costo que es subjetivo. ¿Les hará bien el cambio a mis hijos de colegio? Mi señora está trabajando. Implica que tiene que renunciar para irse conmigo. La valorización que tú le das a eso en función del nuevo ingreso que tú estás obteniendo, ¿ya? ¿Lo compensa? ¿Compensa y no estar lejos sin, quizás por cuántos años, sin ver a tu familia? Y todo eso tú lo vas considerando y todo eso representan para ti costos. Algunos pueden ser costos obviamente objetivos, donde tú defines con las lucas que tú efectivamente estás eh, incurriendo por irte trasladado, pero también existe otro costo que tú también tienes que valorizar. Y pues tú podrías tomar la decisión, sabes que no lo vale, prefiero quedarme aquí con las mismas lucas, mi mismo cargo, pero con mi familia en paz, con mi familia en el fondo estable. Entonces, esas son decisiones que tú tomas. Y ahora, de todas estas variables, ¿cuál es tu costo de oportunidad? Lo más probable, pensemos, lo más probable es que el costo de oportunidad o no haber tomado la decisión o haberte quedado y no tomar la decisión de irte, el costo de oportunidad es básicamente son las lucas o el cargo. Ahí tienes el costo de oportunidad. Haber perdido las lucas o haber perdido ese mayor cargo. Y eso es lo que tú tienes que definir. ¿Ya? Entonces, eh, siempre existe un costo de oportunidad cuando nosotros tomamos decisiones. Y ese costo de oportunidad está asociado a la mejor alternativa desechada, ¿ya? A la mejor alternativa desechada. El costo de oportunidad no son haber perdido el cargo y las lucas, ese mayor aumento de sueldo. No son las dos al mismo tiempo, es una de ellas tu costo de oportunidad. Una de ellas es la que más te duele haber dejado por haber tomado la decisión de quedarte en tu ciudad, ¿ya? Y esa es la que representa el costo de oportunidad. Tercer principio. Tercer principio. Dice, las personas racionales piensan en términos marginales, ajustan operaciones adicionales sobre lo que existe o realizado. ¿Ya? Existen conceptos de cambios, costos y beneficios marginales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que trata de definir esto? Esto simplifica básicamente el análisis. Cuando nosotros hacemos análisis económico, siempre lo hacemos en términos marginales porque lo simplifica nuestro razonamiento, nuestro análisis, y por lo tanto podemos tomar una decisión mucho mejor, más óptima. Entonces, en términos de cambios marginales, ¿qué son cambios marginales? Pequeños ajustes adicionales de un plan de acción que ya existía. Oye, ¿qué pasa si me levanto una hora antes? ¿Qué pasa si estudio una hora más? ¿Qué pasa si contrato un trabajador adicional? ¿Qué pasa? ¿Qué beneficios tengo si yo vendo un vehículo adicional? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Eso me permite a mí eh, determinar el margen unitario por el ajuste unitario que tú estás realizando. Dice, los ajustes se realizan en los bordes de lo que hacemos. Porque es muy difícil, pensémoslo de otra forma. ¿Qué pasa si yo digo, ¿cuál es el impacto en la organización si yo contrato 10 trabajadores? En términos macro podría saber el impacto, pero en términos más individuales, el aporte de cada trabajador individual es lo que tú debes hacer, es lo que tú debes considerar, no el aporte de los 10 trabajadores, porque finalmente tú estás pagando un salario a cada trabajador. Y la pregunta es, eh, ¿ese salario que yo le pago a cada trabajador lo compensa en función de el trabajo que me está haciendo? Entonces, es muy difícil determinarlo si tú lo calculas en términos de contratar 10 trabajadores al tiro. No, tú lo que tienes que hacer es en términos individuales. ¿Ya? En términos de beneficios marginales, aquellos que ayudan a tomar decisiones, conllevan una mejora a mayor cantidad de estudio, mayor percepción de salario, claramente. ¿Ya? ¿Qué pasa si estudio una carrera?
¿Qué pasa si estudio un magíster? La valorización que se obtiene es mayor. ¿Qué pasa si estudio una hora más? ¿Cuál es el beneficio marginal de estudiar una hora más? ¿Me genera un beneficio o no? Hay estudios que dicen que tú tienes que estudiar una cantidad limitada de tiempo, porque existe después el concepto de el rendimiento marginal. El rendimiento marginal es básicamente cuánto contenido te queda o aprendiste si tú, dependiendo de la cantidad de horas. Hay estudios que te dicen que los primeros 40 minutos tú captas el mayor conocimiento. Y en la medida en que pasa más tiempo, captas menos conocimiento. Y es claramente porque tu rendimiento marginal, tu rendimiento por hora de estudio disminuye porque hay cansancio. Y por tanto te queda menos materia, ¿no es cierto?, aprendida. Costos marginales, menor cantidad de costos para que el beneficio sea mayor, salarios perdidos mientras la persona estudia, cuál es el costo si yo decido que una persona trabaje menos horas, y de esa forma yo puedo determinar también costo marginal versus beneficio marginal. El cuarto, o la cuarta, el cuarto principio es básicamente los individuos responden a incentivos. ¿Ya? Obvio. Nuestro comportamiento está asociado a incentivos. Por ejemplo, el precio. El precio es uno de los principales incentivos de las personas o de las empresas. El precio influye en la conducta y en la toma de decisiones. Por ejemplo, desde el punto de vista de los poderes públicos, acá dice, por ejemplo, incentivos, o sea, los incentivos y los efectos que puede provocar el precio son directos e indirectos. Por ejemplo, si el gobierno define, ¿ya?, que, que el precio de un bien está muy alto, analiza primero el mercado. Si el mercado en el cual participa ese bien es un mercado, supongamos, monopolístico, o es un mercado oligopólico, ¿ya? Oligopólico son pocas empresas en el mercado que pueden incidir en un precio de un bien y que se pueden poner de acuerdo formando un cartel, por ejemplo, farmacias, ¿ya? Si el gobierno se da cuenta que el precio de algunos medicamentos está muy alto, ¿ya? Ellos pueden hacer un estudio y analizar si hay colusión, si se pusieron de acuerdo estas farmacias para poder intervenir sobre el precio. Entonces, esa intervención, si se considera o si se descubre que hay intervención en los precios, el Estado tiene el incentivo de poder corregir ese comportamiento. Y esa corrección de comportamiento puede provocar, ¿no es cierto?, medidas directas o indirectas hacia las farmacias para que los precios vuelvan a su nivel original. Por otro lado, desde el punto de vista de los compradores, también existe un incentivo que está asociado con el precio, porque el precio de los representa un costo. Mientras más alto el precio, existe un incentivo de que compren menos, es obvio, ¿ya? O que compren menos o que busquen algún sustituto del bien que quieren comprar. Por lo tanto, claramente, el precio determina la toma de decisiones de un bien. Por otro lado, desde el punto de vista de los vendedores, genera beneficio. Mientras más alto el precio, claramente al vendedor le beneficia y por lo tanto, si le beneficia al vendedor, va a producir más, porque va a querer vender más, ¿ya? Eso es lo que provoca el precio. Por lo tanto, el incentivo es súper importante para poder eh, generar comportamiento en los mercados. Por ejemplo, si yo como país, ya veo como gobierno, veo que hay una hay más desempleo. Entonces, ese desempleo representa un incentivo para el gobierno para intervenir.
para actuar, para tomar decisiones. Y esa toma de decisiones va a estar asociada a subsidios, va a estar asociada a contratación de empleos de emergencia, va a estar asociado a impulsar proyectos de inversión de manera anticipada, con el objetivo de disminuir el desempleo. ¿Ya? Siempre hay incentivos asociados. Bueno, y ahora, si nosotros vamos al quinto principio, el quinto principio tiene o dice, relaciona que el comercio puede mejorar el bienestar de todas las personas. En el fondo, ¿qué es lo que nos trata de decir este quinto principio? Como yo les mencionaba eh, algunos minutos atrás, el comercio provoca un bienestar tanto para el consumidor como también para el productor, ¿ya? Entonces, eh, ¿de qué forma provoca el comercio un bienestar para todo el mundo? Entonces, obviamente, esto es a través del intercambio de bienes y servicios. Entonces, por un lado, dentro del concepto de bienestar provoca competencia. La competencia es buena, porque en el fondo la competencia permite que nuestros productos tengan que sí o sí producirse con mejor calidad a través de también minimizando costos. O sea, si yo quiero competir con el resto del mundo, tengo que ser eficiente en la producción de bienes y servicios de exportación para de esa forma ser competitivo. Permite también especializarse en ciertas actividades. Esta especialización, cuando hablamos de comercio internacional, tiene muchas relaciones con el concepto de las ventajas competitivas, ¿ya? Las ventajas competitivas están muy relacionadas con la capacidad que tiene inherente, que puede tener ciertos países en producir bienes a bajo costo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, eh, un par de casos de ventajas competitivas en donde sabemos que algunos países eh, son potencia o son importantes exportadores de bienes o servicios. Chile, por ejemplo. Chile tiene una ventaja competitiva muy, pero muy, muy importante en el cobre. Y es básicamente porque la extracción o la producción, hablamos de la producción primero. La producción de cobre es a bajo costo. Y la pregunta es, ¿por qué es a bajo costo la producción de cobre? Hacemos las cosas bien, se invierte bastante en investigación y desarrollo, pero existen otras características que no están asociadas netamente a la inversión, sino que es, por ejemplo, el cobre que se extrae en Chile hasta hace algunos años atrás, se extraía básicamente en la superficie de la tierra. ¿Ya? O sea, no había que excavar tanto. Claramente, dada la explotación que ha ocurrido intensa en los últimos años, se ha tenido que invertir más y se ha tenido que también cavar más hondo, lo que implica un costo mayor. Pero nosotros tenemos una ventaja en ese sentido, de que el cobre que nosotros extraímos está muy en la superficie. Por otro lado, otra ventaja que tenemos es que la las minas de cobre están cerca de los principales puertos de embarque. Entonces también existe una ventaja en términos de los costos de traslado, ya el costo de transporte que tiene el cobre. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros podemos, de alguna forma, producir un cobre de buena calidad a un costo más bajo. ¿Ya? Entonces, si bien el cobre es un producto, es un commodity que se transa en el mercado internacional, cuyo precio se fija en el mercado internacional, nosotros somos competitivos porque en el fondo somos capaces de soportar precios bajos, si es que el mercado los tiene, porque nuestros costos de producción son muy bajos, ¿ya? Otro tipo de bienestar que provoca el intercambio de bienes y servicios está asociado a que desde el punto de vista del consumidor, nosotros tenemos más variedad, tenemos mayor accesibilidad de bienes, ¿ya? Y por otro lado, tenemos precios más bajos, es obvio. Nosotros vamos a comprar aquel bien o servicio que sea más barato, en Chile o en el extranjero. Entonces, nosotros nos da una canasta, un mayor margen, ¿no es cierto?, o espectro de poder acceder a distintos bienes o servicios. No solo que estén en Chile, sino que también bienes que no se producen en Chile y que
nosotros los compramos directamente afuera como vehículos, tecnología, etcétera. ¿Ya? Eso es, de alguna forma, lo que hace el comercio internacional. Existen algunos detractores del comercio internacional y que, de alguna forma, te dicen que el comercio internacional perjudica a la industria nacional. Sí, se debe reconocer que efectivamente se perjudica la industria nacional y por eso hay que proteger la industria nacional. ¿En qué sentido el comercio internacional perjudica? Porque en el fondo yo voy a empezar a comprar productos extranjeros que son más baratos. Perjudica al productor nacional, por lo tanto la venta nacional disminuye. Ahí tenemos algunos casos, como por ejemplo Zapatos Gacel en Concepción, ¿ya? Que cerró, o acá mismo en la zona, en Concepción, uno podría decir qué pasa eh, con la Loza, Los Apenco, que también fue una empresa que debido al comercio internacional cerró, pero, y también algunos sectores que no, si bien no han cerrado, pero que sí se le ha sido afectado negativamente en algún momento, ¿no es cierto?, de los años, el sector agrícola o frutícola, ¿ya? Pero, sin embargo, si bien es cierto que perjudica a la industria nacional, en algunas industrias nacionales, algunas empresas de la industria nacional, también hay otros que están a favor del comercio internacional y que retrucan lo que les acabo de decir, diciendo que, bueno, si yo soy una empresa nacional que no soy capaz de competir con el mercado internacional, no sé, el mismo caso de el que pasó hace poco, ¿no es cierto?, acá los aceros, el acero, ¿ya? Entonces, que tuvo que cerrar la empresa, Huachipato. Eh, los que están a favor del comercio internacional dicen, bueno, si estas empresas no son capaces de invertir, de mejorar su producción, ¿ya? De disminuir sus costos de producción, de poder ser competitivos con el mercado internacional, lamentablemente están destinadas a morir, están destinadas a la quiebra. Entonces, por un lado, es correcto, el Estado en algún momento subsidió a alguna de estas empresas, como Huachipato, pero tampoco el subsidio no puede ser permanente, no puede ser a perpetuidad. Tiene que haber alguna inversión de las empresas eh, para que puedan ser más competitivas. Pero si eso no ocurre, van a tener que morir. Pasó con Huachipato, pasó con los Arenco, pasó con Gacel, eh, y por lo tanto el mercado, en ese caso el comercio internacional, los comió. ¿Ya? Ahora, sí hay un argumento que está asociado con el concepto de la industria naciente. Cuando nosotros hablamos del comercio internacional, estamos importando productos quizás de empresas que tienen muchos años de trayectoria, muchos años de funcionamiento, conocen a la perfección el mercado y por lo tanto sus costos de producción son más bajos. Pero ¿qué pasa en Chile cuando tenemos empresas que no tienen esa experiencia, cuyos costos de producción son más altos? Entonces, pero que están recién funcionando, están recién empezando en el mercado. Entonces ahí se le conoce como el concepto de la protección de la industria naciente, en donde se aplican aranceles o se aplican, ¿no es cierto? Ahora pueden ser aranceles cero, aranceles, disminución de aranceles o aumento, una tasa arancelaria alta, pero paulatinamente va bajando en la medida en que esta empresa vaya conociendo el proceso de producción y vaya siendo más competitivo. Ahí nosotros podemos efectivamente eh, aplicar medidas proteccionistas cuando hablamos de una industria que es naciente. Y eso ocurrió cuando se firmó el Tratado Mercosur hace bastantes años atrás. El sistema productor agrícola en nuestro país se vio afectado, si nosotros lo comparábamos con Brasil, con México, con Argentina, en el caso de la carne, ¿no es cierto? Claramente había una ventaja y se generó una protección. ¿Ya? Así que eso es lo que está asociado con el concepto eh, del comercio, ¿ya? Del comercio y el beneficio que nos otorga a cada uno de nosotros. El siguiente principio habla sobre
los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica, ¿ya? Aquí yo les mencionaba que, hace unos minutos atrás les mencionaba que lo primero que hay que tener claro antes de poder entender qué significa organizar la actividad económica es entender qué es lo que es un mercado, ¿ya? Y los mercados básicamente es donde interactúan tanto las personas como las empresas, o sea, los demandantes con los oferentes, ¿ya? Y esa interacción, o sea, disculpen, esa interacción nos van a permitir a nosotros determinar la cantidad óptima que se debe producir. Cuando hablamos de cantidad óptima, una cantidad tal que se produzca justo lo que se demanda, ¿ya? Y por otro lado, se determina el precio de un bien. Entonces, ¿qué significa? Dice, la interacción de oferentes y demandantes se refleja en los precios, los cuales se convierten en señales. El precio es una información para nosotros, ¿ya? Con los cuales las personas toman decisiones. ¿Por qué el precio es información? La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué el precio de un producto es caro? ¿Por qué es caro? No sé, ¿por qué es caro, por ejemplo, los diamantes? ¿Ya? Y es caro por un efecto demanda o por un efecto oferta, ¿ya? Esas son las dos razones de por qué los precios pueden modificarse, efecto oferta o efecto demanda. Y aquí la respuesta es por el efecto oferta. Oferta. Los diamantes son escasos, ¿ya? Y como son escasos, son costosos. Efecto oferta. No son muy demandables, ¿ya? Porque es caro, pero es caro porque son escasos. Y esa escasez lo define la oferta. Ahora, también uno podría decir por qué los precios de los pasajes en buses aumenta en Semana Santa. Y la respuesta es por un efecto demanda, ¿ya? También se genera escasez, pero es por efecto demanda. La cantidad de buses son las mismas. No es que se estén inyectando o colocando más buses al mercado, menos buses al mercado, sino que hay más personas dispuestas a viajar y por lo tanto el precio que están dispuestos a pagar es mayor, ¿ya? Esa es la información que nos entregan los precios. Más que nada la información es escasez, ¿ya? Si un bien es caro, es porque es más escaso. Si un bien es barato, es porque es menos escaso, ¿ya? Entonces, el mercado perfectamente organiza la actividad económica porque de alguna forma nos permiten a nosotros determinar cuánto debo producir de un bien en función de la demanda de ese bien. ¿Sí? ¿Está claro? Perfecto. Entonces ahora pasemos al siguiente principio. Y este principio nos habla de que los mercados no siempre funcionan de manera perfecta. La intervención del Estado puede mejorar los resultados del mercado. Efectivamente, eh, en economía se estudian distintos tipos de mercado. El mercado perfecto es un mercado en que la asignación de los precios lo define el mercado, o sea, la interacción entre la oferta y la demanda. Un mercado perfecto es aquel mercado en que existen muchos productores, muchos consumidores, que ninguno de ellos puede influir sobre el precio del bien, que existe información perfecta, o sea, que todos conocen el real estado del bien o servicio que se está transando en ese mercado. Eh, el producto es similar, el producto es homogéneo, esas son características de mercados perfectos. Ahora, en estricto rigor, las economías no tienen mercados perfectos, porque siempre uno de estos requisitos para que sean mercados perfectos no se cumple, ¿ya? Y cuando no son mercados perfectos, tenemos lo que se conocen como fallas del mercado. Y cuando hay fallas del mercado, eh, debe generarse la intervención del Estado para poder mejorar los resultados de ese mismo mercado. Entonces, por ejemplo, una falla de mercado corresponde al concepto del monopolio, también monopsonio o cualquier otro distinto tipo de mercado. Entonces, entendamos un poco este concepto. El monopolio
eh, tiene una característica súper im- eh, importante o común, en el fondo, que representa que es una sola empresa que abarca todo el mercado, o una sola empresa que tiene por lo menos el 80% de participación de mercado. O sea, el 80% del consumidor llega solamente a esa empresa. ¿Ya? Y ahí y ahí se conoce una empresa que tiene características monopólicas porque sus comportamientos son monopólicos. ¿Qué significa que una empresa tenga monopolio? Eh, Significa que esta empresa puede, por sí sola, afectar el precio del mercado. O sea, ya no existe una interacción entre la oferta y la demanda, donde la oferta y la demanda determinan el precio final, sino que la empresa podría cobrar un precio mayor al que define un mercado de competencia perfecta. No cualquier precio, ¿ya? No un precio infinito, porque si no yo lo compro como consumidor, sino que un precio tal que el consumidor esté como máximo dispuesto a pagar. Y eso lo define la función de demanda, ¿ya? Entonces, por lo tanto, existe un incentivo por parte del monopolio a cobrar un precio más alto que el precio de un mercado de competencia perfecta, y ese incentivo genera un perjuicio para el consumidor. Entonces, de esa forma, tenemos aquí una falla. Y para poder intervenir sobre esa falla y que no afecte tanto al consumidor, interviene el Estado. ¿Y el Estado qué es lo que hace? En el caso de mercados monopólicos, el Estado fija precios. Entonces, por ejemplo, ejemplos comunes. Chile Extra, CGE, Frontel, Transelec, Esbio, cualquier compañía de agua, son empresas monopólicas. Y son empresas monopólicas porque es la única empresa que distribuye energía, agua, gas natural a los distintos habitantes de aquella zona específica. Entonces, el problema es que como son monopolios, uno podría pensar en que pueden cobrar el precio que quisiera. Y ahí no, interviene el Estado, fija precio, fija tarifa. ¿Y qué tarifa? Bueno, la que la Superintendencia de Electricidad y Servicios de Combustible, por ejemplo, determina, o la que Superintendencia de Agua y Servicios Sanitarios determina. ¿Ya? ¿Qué precio fija? Bueno, fija un precio eh, eh, que como mínimo el precio que puede fijar es aquel en que el precio es igual al costo medio total de la empresa. Ese es el precio mínimo que podría estar fijando. Entonces no puede haber otro precio para que la utilidad de la empresa sea igual a cero. ¿Ya? Eso es lo que debiera suceder. Pero ahí tenemos un tipo de intervención. Otro tipo de intervención que corresponde a una falla de mercado es aquellos mercados que se conocen como oligopolios. Pocas empresas que abarcan gran parte del mercado que- y que producen o venden un bien común. Por ejemplo, las farmacias, eh, los pollos, los cerdos, Ford, las grandes tiendas son cadenas oligopólicas. ¿Cuál es el problema? El problema es que no es que sean oligopolios, es un problema. El problema es que cuando se coluden, cuando se ponen de acuerdo para afectar el precio o la cantidad para afectar al consumidor final. Entonces, ahí tenemos, en este caso, la Comisión de Mercados Antimonopólicos, ¿no es cierto? Y es la que debe analizar, estudiar y sancionar en el caso que haya ese tipo de comportamiento. Y así ha ocurrido. El caso de Confort, el Paper Tissue, el caso de las farmacias, el caso de los pollos, muchos otros casos en donde la Comisión ha tenido que intervenir para que regularizar estas fallas de mercado. También existe una falla de mercado que está asociada con las externalidades eh, y que es una falla de mercado y por lo tanto te puede afectar a ti como consumidor o como productor. Una falla de mercado, primero definámoslo una externalidad. Es cualquier consumo o producción de un bien que afecta a terceros que no participan en el consumo ni la producción de ese bien. ¿Ya? Es un efecto que puedes tener tú, que eres el tercero,
porque no participas en la producción o el consumo de un bien que genera otras personas o empresas. Ejemplo, para ti era una externalidad el hecho, hace años atrás, que en un restaurante las personas fumaran. El consumo del cigarro te provocaba a ti una externalidad, que era en el fondo, a ti porque no fumabas, que era en el fondo el malestar de sentir olor a humo o de que te llegara el humo mientras tú estás comiendo. ¿Ya? Entonces, esa es una externalidad que en el fondo lo que te dice, el cigarro se valora de tal forma, ¿ya? Que no considera todas las personas que de alguna forma directa o indirectamente están involucradas en el consumo del cigarro. Indirectamente somos nosotros que no fumamos. Entonces, ¿qué es lo que dice? La sociedad en su conjunto valora menos el cigarro de lo que es. Por lo tanto, le aplico un impuesto. ¿Para qué? Para desincentivar este consumo, por un lado, pero por otro lado, aplico una restricción. Y esa restricción es que las personas ya no pueden consumir en restaurantes. Lo mismo que el consumo de la diversión. Supongamos que tú vives en un barrio residencial, ¿no es cierto? Y que justo al lado de tu casa se instala una discoteca. Entonces, hay un efecto, hay varios efectos que te generan a ti una externalidad negativa, ¿ya? Y esa externalidad negativa, el efecto es, uno, quizás se desvaloriza el valor de tu casa. Dos, el ruido no puedes dormir, ¿ya? Tres, delincuencia, puede, qué sé yo, puede haber más delincuencia. Entonces, te generan externalidades negativas. Entonces, tú lo que tienes que hacer, o sea, y como pasa eso, el Estado lo que hace, ok, permisos de patentes de alcoholes disminuyen en zonas residenciales, por ejemplo. ¿Ya? O el Estado le exige a estas empresas que la construcción sea de una tecnología tal o elementos tales que permitan que no se genere ruido. O la hora de funcionamiento límite para estos locales, no sé, son las 3 de la mañana, te invento, ¿ya? Entonces ahí tenemos externalidades. El valor de tu casa disminuye producto de que alguien está produciendo diversión. ¿Ya? Eso es básicamente lo que nos dice este séptimo principio, que de alguna forma, en algunos casos, el Estado sí o sí debe intervenir, ¿ya? Y esa intervención es para mejorar los resultados del mercado. Para el caso de la vivienda, es mejorar el resultado del mercado porque el precio de la vivienda se está viendo afectado negativamente, producto eh, de esta discoteca. Pero por otro lado, también podemos analizarlo en el efecto positivo. ¿Qué pasa si llega un metro a un sector del Gran Santiago que no existía? El valor de las viviendas aumenta. Entonces también genera externalidades positivas. El hecho eh, de, de que la producción o el consumo de un bien se genere. Y ahí claramente no hay intervención del Estado, no hay subsidios, no hay nada. Bueno, y continuando con el octavo principio, que en el fondo nos dice que el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios, sí, es un principio que en la mayoría de los casos sí se cumple. Les voy a dar algunos casos en donde a veces no se cumple, todo depende de alguna forma del tipo de bien y servicio que produce el país, ¿ya? Pero en el fondo, lo que nos dice esto es que la capacidad productiva genera externalidades o genera efectos colaterales positivos, ¿ya? Cuando la capacidad productiva de un bien en un país aumenta, eso trae consecuencias. Esas consecuencias están asociadas con un mejor nivel de empleo, un aumento en el nivel de ingreso, mejor nivel de ingreso, al fondo es la capacidad de las familias de poder eh, optar a el consumo de distintos bienes y servicios, mejora la calidad de la educación, mejora el acceso a la vivienda, mejora la alimentación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, claramente la capacidad de producir bienes y servicios que se traduce en crecimiento económico permite una mejora en el nivel de vida de los países, ¿ya? Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos eh, es cómo nosotros mejoramos
la capacidad de producir bienes y servicios. Entonces, hay distintas alternativas. Y porque todo esto depende de los factores de producción. Los factores de producción determinan la capacidad de producir bienes y servicios, pero no solamente ellos, sino de cómo tú utilizas a través de la tecnología o a través de la infraestructura, la tecnología, el capital humano, el conocimiento, cómo tú utilizas o haces uso de estos factores de producción para poder mejorar el crecimiento económico de un país. Entonces, por un lado hablamos de materias primas, pero por otro lado hablamos del concepto de productividad, ¿ya? Y la productividad es básicamente hacer más con lo mismo que tienes, ¿ya? Eres más productivo en el sentido de que puedes hacer más bienes y servicios utilizando la misma cantidad de insumo productivo. Y para mejorar la productividad, se analizan distintos determinantes que éstas poseen y dentro de ello tenemos el capital físico, maquinaria, equipo, infraestructura, eh, entonces, de alguna forma, en la medida en que se invierta más en maquinaria, que haya mayor stock de equipo, de infraestructura, claramente va a haber mayor crecimiento económico, ¿ya? Por lo tanto, aquí hablamos del concepto de inversión, ¿ya? La inversión en infraestructura va a determinar eh, un mayor crecimiento económico. El capital humano también, es obvio, ¿ya? El capital humano permite mayor conocimiento, permite, si nosotros invertimos en capital humano a través de eh, la educación, a través de, qué sé yo, mayores aportes para que nuestros habitantes vayan a hacer estudios de especialización, nos va a generar, obviamente, mejor productividad y, por lo tanto, mayor crecimiento económico. Los recursos naturales, claramente, en la medida en que un país sea rico en recursos naturales, nos permite también generar más bienes y servicios. Y de ahí es que hay distintos tipos, ¿no es cierto?, de energías que se están tratando eh, de fomentar. No sé, las energías básicamente asociadas eh, con el uso de los propios elementos que poseemos nosotros como país y que de alguna forma nos permiten generar energías limpias, como puede ser la energía eólica, que se hace en el sur del país, ¿no es cierto? La energía solar, que también se está fomentando bastante en el norte del país. Tenemos la producción, ¿no es cierto? Bueno, hay otros tipos de producción de energía que está asociada con las termoeléctricas, energía eh, asociada con el uso de las aguas, ¿no es cierto? Pero eso nos permite a nosotros claramente tener ventajas, ¿ya? Y estas ventajas están asociadas con los costos de producción, ¿ya? La tecnología, obviamente, la tecnología permite una mayor productividad. El capital social, valores, capacidad de la actividad para organizarse, interactuar y alcanzar objetivos que permitan mejorar la vida de vida. El capital social también asocia un poco el concepto del emprendimiento. Cómo fomentamos el emprendimiento dentro de una economía nos permite en el largo plazo, ¿no es cierto?, provocar mejora en la productividad y por lo tanto mejorar la capacidad y el crecimiento económico de los países. Cuando yo le decía que no siempre, o sea, la verdad es que en estricto rigor siempre se mejora la calidad de vida, pero la calidad de vida mejora mucho más o de manera mucho más exponencial si el bien o servicio que nosotros producimos dentro de un país es un bien final y no un bien intermedio o un insumo de producción como lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, nosotros producimos y exportamos cobre, ¿ya? Producimos y exportamos litio, que, que tenemos ventajas competitivas, perfecto. Punto es que producimos y exportamos materia prima. Entonces, que es muy distinto a producir y exportar cobre, tecnología, celulares, en donde mejora claramente la calidad de vida. Nosotros tendríamos acceso a estos bienes de manera mucho más barata y por lo tanto mejora eh, con una gran diferencia si nosotros lo analizamos desde un punto de vista de la materia prima, ¿ya? Entonces, aquí estamos de alguna forma al debe pensando en la falta de inversión en investigación y desarrollo para poder potenciar los productos de exportación de los cuales nosotros ahora son importantes en este momento para nuestro país, ¿ya? Un noveno principio está asociado
y que les dije anteriormente que esto anteriormente ocurre, pero ahora ya no, porque básicamente la gran mayoría de los bancos centrales en el mundo, los países del mundo, son autónomos. Dice, los precios suben cuando el Banco Central imprime dinero, ¿ya? O sea, inflación. Antiguamente, efectivamente, el Banco Central estaba, eh, no era independiente, sino que estaba controlado por el gobierno, ¿ya? A partir del año 83, a través de una ley orgánica constitucional, se le dio el carácter de autónomo y de esa autonomía, ¿no es cierto? En el fondo lo que te dice es que no existe ninguna otra institución u organismo que puede tomar decisiones en términos de política monetaria. Entonces, ¿qué ocurre? El gobierno, el objetivo de cualquier gobierno es, entre otros, muchos otros, ¿no es cierto?, es mejorar el nivel de bienestar de la población, ¿ya? Y eso lo hace a través de inversión, lo hace a través de gasto fiscal, ¿no es cierto?, donde no necesariamente está asociado a un concepto de inversión. Y en algunos casos, cuando el gobierno quiere realizar eh, un gran beneficio a la población, necesita más dinero del que puede recaudar a través, ¿no es cierto?, o de sus ingresos, a través de impuestos, o a través de otros métodos. Entonces, o endeudamiento. Entonces, lo que antiguamente pasaba es que cuando los gobiernos decidían gastar más lucas de las que tenían, simplemente le pedían dinero al Banco Central. Le mandaban, le generaban un mandato al Banco Central para que imprimiera dinero, para pasarle dinero al gobierno y de esa forma continuar con su gasto, continuar con su política fiscal. ¿Ya? Ahora, este gasto excesivo lo que provoca es inflación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el concepto de inflación está muy, pero muy relacionado a, eh, a la cantidad de dinero. ¿Qué significa? Mientras más dinero tenga el país, el gobierno, las personas, las empresas, más gasto generan. Y ese mayor gasto provoca inflación. Recuerden, mayor demanda por bienes y servicios. Y esa mayor demanda por bienes y servicios provoca el concepto de escasez. Y esa escasez provoca inflación. ¿Ya? Por lo tanto, eh, era un principio básico hace bastantes años atrás el hecho de que el Banco Central, al momento de pedir dinero o de imprimir dinero, simplemente provocaba un efecto inflacionario. Y como último y décimo principio, pero no menos importante, está el concepto de la disyuntiva que existe entre la inflación y el desempleo. Y aquí tenemos una curva, un gráfico que se conoce como la curva de Phillips. Y este gráfico nos muestra dos cosas. En el eje Y tenemos la tasa de inflación y en el eje X tenemos en el fondo la tasa de desempleo. Entonces, supongamos que estamos en U1 con este nivel de desempleo y este nivel de inflación. Si yo quiero disminuir el desempleo, va a haber más inflación. ¿Ya? Por otro lado, si yo quiero disminuir la inflación, va a haber más desempleo. Y ahí está la disyuntiva. Veamos un poco por qué se genera esto. Yo quiero, por ejemplo, aquí tenemos un nivel de desempleo en U1 más alto. Yo quiero que el nivel de desempleo disminuya y la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para disminuir el desempleo? ¿Ya? Lo que yo tengo que hacer para disminuir el desempleo es básicamente generar menos gasto fiscal. Porque yo sé, o sea, disculpen, no es generar menos gasto, si yo quiero disminuir el desempleo, es generar más gasto fiscal. ¿Ya? Y ese aumento del gasto fiscal va a provocar mayor inversión, contratación de personas, de trabajadores, y eso de alguna forma genera el efecto positivo de una disminución del desempleo. Lo malo es que va a provocar aumento de la inflación. Mayor gasto, eso va a generar ya inflación, después vamos a tener como efecto colateral de este mayor gasto fiscal, vamos a tener mayor contratación de trabajadores, esa mayor contratación de trabajadores va a generar ingresos, y ya tenemos con ese nivel de ingresos, mayor nivel de ingresos, vamos a tener mayor gasto de las personas y por lo tanto mayor inflación. Por lo tanto, disminuir el desempleo provoca inflación. Algo bueno que es la disminución del desempleo provoca algo malo que es
el aumento de la inflación. Entonces, supongamos lo siguiente. Yo tengo inflación alta y un desempleo bajo, ¿ya? Entonces, yo lo que quiero hacer ahora no es, pues, ahora me quiero preocupar de la inflación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo controlo la inflación? La única institución que puede de alguna forma controlar la inflación, dado que está dentro de sus estatutos, es el Banco Central. Y el Banco Central, para controlar la inflación, tiene que aumentar la tasa de política monetaria o la tasa de interés. ¿Ya? O sea, que el costo del endeudamiento aumente. Si aumenta el costo del endeudamiento, lo que el Banco Central va a generar que las personas consuman menos, se desincentiva el consumo y eso provoca que los precios tienden a bajar. Lo malo es que al desincentivar el consumo, disminuye la producción, aumenta el desempleo. Si se dan cuenta, ambas situaciones, tratar de disminuir el desempleo o disminuir la inflación, provoca el efecto contrario en la otra variable. Y esa es la disyuntiva. La reducción de la inflación requiere políticas generales de desempleo, disminución de la oferta monetaria en este caso, o disminución del gasto fiscal, y ahí tenemos también un déficit. Entonces, si ustedes si yo les tuviese que preguntar, ¿qué es mejor, dado que tenemos esta disyuntiva, ¿ya? ¿Qué es mejor? ¿Contra la inflación o contra el desempleo? Entonces, no hay una respuesta única. Esta respuesta va a depender en el fondo de la realidad de cada país. Pero si yo lo analizara, mi punto de vista, si yo lo viera desde el punto de vista de Chile, creo que lo mejor es disminuir la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación afecta a todos, con empleo o sin empleo, los afecta por igual. Sobre todo, la distribución del ingreso en Chile es tan desigual que provoca un efecto negativo de la inflación en el más del 60% de la población, debido a ingresos bajos. Recuerden, la inflación provoca disminución del poder adquisitivo. Entonces, dado eso, mi, mi apreciación es que yo prefiero controlar la inflación en desmedro de un desempleo quizás un poco más, ¿ya? Eh, acá, bueno, esos son los 10 principios básicos de la economía, lo que acabo de mencionar. Y aquí les presento un caso práctico para entender un poco cómo se aplican algunos de los principios los principios de la economía, ¿ya? Y este es un caso práctico que está asociado con el análisis económico de la delincuencia. Nosotros podemos, de alguna forma, eh, hacer el ejercicio y analizar desde el punto de vista económico cómo el delincuente actúa, ¿ya? Entonces, recuerden que uno de los primeros principios que había mencionado es el concepto de la racionalidad. Los individuos son racionales al momento de tomar decisiones. Entonces, el primer supuesto que vamos a tener acá, por lo tanto, es que efectivamente los delincuentes se comportan de manera racional. Ahora, ¿cuál es el concepto de racionalidad que aquí nosotros debemos considerar? Claramente es, si yo lo veo desde mi punto de vista, es totalmente irracional que un delincuente entre en una casa, robe o intimida, armamento, etcétera, etcétera. Claramente irracional, pero yo lo estoy viendo desde el punto de vista del delincuente. Y el delincuente, en el fondo, el concepto de delinquir lo consideran como un proyecto. Dice, ellos evalúan el proyecto de delinquir y responden a incentivos, costos y beneficios. Claramente, ¿me conviene o no me conviene delinquir? ¿Me conviene o no me conviene, no es cierto, cometer algún delito? Y el proyecto que ellos analizan está asociado a los costos y los beneficios de hacer esta actividad. Entonces, los individuos deciden entre delinquir o abstenerse a delinquir en función de un proceso de maximización de utilidad. El beneficio está asociado con la utilidad. Entonces, por ejemplo, la presencia efectiva de la policía, la dureza de las penas, la probabilidad de ir a la cárcel, son todos factores que ellos consideran para tomar la decisión de delinquir, ¿ya? Porque esos factores aumentan sus costos. Recuerden, un proyecto o una toma de decisión está en función de tus costos y tus beneficios. Los costos para el delincuente, en este caso, están asociados o aumentan o disminuyen en función de ciertas variables. Hay más policía, cómo son las penas, la probabilidad de ir a la cárcel. En el fondo, la probabilidad de ir a la cárcel está muy asociada
con el sistema judicial chileno, ¿no es cierto? Y por lo tanto, a partir de eso, ellos toman una decisión. Ahora, aquí tenemos la ecuación. Esta es la ecuación que ellos consideran. El costo de delinquir. Si la pena es baja, obviamente van a delinquir. Si la probabilidad de captura es baja, ellos van a delinquir porque el costo de delinquir disminuye. Cuando hablamos de probabilidad de captura, está quizás asociado a número de carabineros en las calles, ¿ya? Si la pena es baja, que aquí está la sanción, ¿ya? Y también, si es baja, el costo de delinquir también disminuye, ¿ya? Entonces, ¿qué factores determinan esto? La esencia del delinquir. Los factores claramente, hay uno que es el tema de la situación económica, el desempleo, la pobreza, ¿no es cierto? Puede influir claramente en el nivel de criminalidad o en la esencia de delinquir. Otro está asociado con el concepto del desempleo juvenil, explica en parte por qué la mayoría de los delincuentes son jóvenes. Entonces, aquí tenemos que tener claro el desempleo juvenil no solamente está asociado a qué, a la falta quizás de oportunidades de los jóvenes, a la falta de educación de los jóvenes. Y a partir de eso, ellos deciden delinquir. Entonces dice, un mayor nivel de educación y por tanto de ingreso lleva a que el costo de delinquir sea más alto. Si yo me dediqué 5 años a estudiar una carrera, es muy, pero muy difícil que decida ir a robar vehículos, por ejemplo. El costo muy alto. Y el costo muy alto porque estaría perdiendo 5 años de mi vida de haber estudiado, que versus aquella persona que no ha estudiado. ¿Ya? Por el lado de los beneficios, el motor robado, estos son mayores si, por ejemplo, el asalto se produce en un barrio adinerado que en uno menor, por lo tanto, ahí ellos deciden, los delincuentes deciden dónde robar, ¿ya? El delincuente valorará los beneficios esperados con los costos esperados, y a partir de eso, de todo este análisis, la conclusión es que nosotros, ustedes, debemos desarrollar políticas públicas que eficientemente suban los costos y reduzcan los beneficios de delinquir. Entonces, políticas públicas para poder analizar el caso de la delincuencia está asociado a mejorar las penas, aumentar la probabilidad de captura, mejorar eh, el sistema, el sistema de la ley, los jueces, cómo funcionan ellos, ¿ya? Eh, a través del Senado y la Cámara de Diputados, aumentar, ¿no es cierto?, quizás la edad de sanción mínima, ¿ya? Entonces, todas esas son variables que se debieran hacer. ¿Qué estamos logrando con eso? Aumentar el costo de delinquir, desincentivar o disminuir la delincuencia y, por lo tanto, eh, mejorar, ¿no es cierto?, la calidad de vida de la población. ¿Ya? Eh, Eso es con respecto a un caso práctico que es el análisis de la delincuencia. Y por otro lado, existe un tema que está muy relacionado con el concepto, con algunos conceptos asociados a los 10 principios básicos, que es la frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción, ¿qué es lo que es? La frontera de posibilidades y cómo lo vinculamos con los 10 principios. Es básicamente determinar, o sea, a través de una manera muy simple, simplificada, determinar qué es lo que producen los países o qué es lo que consumen las empresas o habitantes. ¿Ya? Entonces, esta frontera asume algunos de los supuestos de los conversados anteriormente. Asume, por ejemplo, que los recursos son limitados y que las necesidades son múltiples. ¿Ya? Por lo tanto, la frontera de posibilidades de producción considera una cantidad máxima de producción, ¿ya? En este caso estamos hablando de producción, y esa cantidad máxima de producción está muy relacionado a la elección de qué productos son los que yo debo elegir. Para simplificar el análisis, se consideran solo dos bienes, ¿ya? Y la pregunta que uno tiene que hacerse, qué bienes son los que se van a producir? ¿Cuáles se van a producir más o menos de los dos bienes que yo estoy eh, señalando? Entonces, la frontera de posibilidades de producción
lo que hace es que muestra la cantidad máxima posible de dos bienes o grupos de bienes que puede producir un país, ¿ya? Con los recursos y la tecnología que dispone, ¿ya? Entonces, a partir de eso tengo este gráfico. Y este gráfico a mí me dice que tengo el punto A, punto B, C, D y E, y esos son los puntos máximos de producción, las combinaciones máximas, cañones y mantequilla. Puedo, puedo producir esta combinación de cañones y mantequilla, esta combinación. Cualquier combinación es una combinación eficiente porque estoy utilizando todos los factores de producción. Lo ideal es que las economías utilicen el máximo de sus factores de producción, puedan producir lo máximo posible, porque recuerden que mientras más producción, mayor beneficio, mejor la calidad de vida de la población, ¿ya? Pero lo importante es producir, entonces, dentro de esta frontera de posibilidades de producción, ¿ya? Y yo puedo combinar factores de producción para producir el bien que estoy buscando, ¿ya? Por otro lado, por otro lado, eh, lo que podemos ver acá es que, supongamos que estamos en el punto A. No estoy produciendo mantequilla y estoy produciendo solo cañones y por lo tanto como máximo puedo producir 15 cañones. Si yo quiero producir una unidad, miren el análisis marginal, siempre una unidad adicional. Si yo quiero producir una unidad de mantequilla, necesariamente estoy sacrificando en este caso una unidad de cañones, ¿ya? Pero miren lo que pasa acá. Si yo quiero producir una segunda unidad, no dos, una unidad adicional de mantequilla, estoy sacrificando dos de cañones. Si quiero producir otra unidad, estoy sacrificando tres de cañones. Si se dan cuenta, el sacrificio en términos de cañones, en la medida en que yo quiero producir una unidad adicional de mantequilla, va aumentando. Aumenta, porque antes sacrificaba un cañón, ahora sacrifico dos cañones y ahora sacrifico tres cañones, ¿ya? Y la pregunta es, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué yo estoy sacrificando cada vez más del otro bien cuando quiero producir unidades adicionales de un bien? Y la respuesta está asociada con el uso de los factores de producción. Y eso ocurre en cualquier lado. Por ejemplo, tú eres, tú participas en una empresa en un proceso de producción, ¿ya? Tú eres, qué sé yo, el gerente, el jefe, ¿no es cierto?, de un proceso específico de producción. Y te dicen, supongamos que estoy en el proceso de producción, no sé, de madera, ¿ya? Entonces a ti te dicen, ¿sabes qué? Tú necesitamos aumentar la producción de un bien. Si tenemos madera, a partir de la madera vamos a hacer, qué sé yo, no sé, ventanas o puertas. Entonces yo necesito producir más puertas. Lo que tengo que hacer, trasladar recursos, o sea, trabajadores que producían puertas, las debo llevar en la producción de ventanas. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Si yo soy el jefe en la producción de ventanas, voy a enviar a aquellos trabajadores que son menos productivos. Claramente, no quiero perjudicar mi producción. Por lo tanto, los primeros trabajadores que se van a ir a la elaboración de puertas son aquellos que son los menos productivos en la producción de ventanas, ¿ya? Pero si te dicen, ¿sabes qué? No, necesitamos que producir más puertas, entonces yo voy a tener que necesariamente trasladar o llevar trabajadores que producían ventanas, pero ahora yo no tengo tanto los menos productivos, tengo a trabajadores que son más productivos y por lo tanto los tengo que trasladar, y como traslado a los más productivos, se ve afectada mucho más mi producción de ventanas. Y así sucesivamente. La producción va del bien que yo estoy sacrificando porque estoy trasladando factores de producción, aumenta, o sea, disminuye de manera importante. Y eso provoca, por lo tanto, que la cantidad de ventanas sea mucho menor en la medida en que tú trasladas más trabajadores porque se están yendo los trabajadores que son más productivos, ¿ya? Ese concepto está asociado a la forma que tiene la curva de la frontera de posibilidades de producción, ¿ya? Tiene esta concavidad. Y eso es básicamente porque el costo de oportunidad, y ahí está el concepto de costo-oportunidad, porque
Para producir unidades de un bien, necesito necesariamente que sacrificar unidades del otro bien. Aquí el costo de oportunidad es creciente. ¿Qué quiere decir? Estoy sacrificando cada vez más unidades del otro bien para producir una unidad de un bien. ¿Ya? Y como el costo de oportunidad es creciente, hablamos de esta concavidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice acá la frontera de posibilidades? Bueno, entre el punto A y el punto E, a lo largo de toda la frontera, vamos transformando cañones de mantequilla. Si deseo tener más mantequilla, lo hago sacrificando la producción de cañones. ¿Ya? Recuerden, ¿por qué pasa eso? Tenemos recursos que son limitados, factores de producción limitados. ¿Ya? Todos los puntos A, B, C, D y E son puntos eficientes porque para aumentar la producción de uno tengo que disminuir la producción del otro. ¿Ya? Tenemos dos puntos que son ineficientes. El punto R es ineficiente. ¿Puedo tener esta combinación de capital, o sea, de mantequilla y de cañones? Sí, perfecto. ¿Estás utilizando todos los factores de producción? No. ¿Podría llegar? ¿Por qué? Porque puedo llegar a una frontera mayor. Puedo llegar a este límite. Y eso es lo que pasa en muchos países. Cuando no ocupan todos sus factores de producción, ellos tienen un margen superior para poder mejorar el crecimiento económico, mejorar el nivel de vida de la población. ¿Podemos hacer eso? Sí. Aumentemos la contratación de trabajo y capital. Y queremos producir más, hasta llegar a este punto. Este punto, si yo lo veo en un país, representa tu PIB potencial, lo máximo que podrías producir, lo máximo que podrías producir utilizando todos los factores de producción. Este punto, que representa el punto X, es un punto inalcanzable de producción. Te encantaría llegar ahí, producir esto, pero no puedes porque no tienes los recursos. ¿Ya? La pregunta es, ¿puedo llegar ahí? Y la respuesta es que sí, sí puedes. ¿De qué forma? Mejora la productividad, mejora la tecnología, mejora la educación. Descubre un nuevo yacimiento, qué sé yo, si tú descubres yacimientos de petróleo, mejora la frontera de posibilidades de producción, mejora la calidad de vida de la población. ¿Ya? Algunas situaciones que se pueden dar en contextos de frontera de posibilidades de producción. Yo tengo esta capacidad de producción, pero puede disminuir como país si hay un terremoto y afecta a grandes industrias. O la frontera de posibilidades de producción se puede mejorar de esta forma, aumenta de esta forma, permanece en el respecto del EGI o del GNI inalterada, es cuando yo decido potenciar o invertir una sola área productiva de nuestro país. Y si yo solamente invierto en minería, va a aumentar de esa forma, suponiendo que esto es cobre. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista agrícola? No se mueve porque no estoy invirtiendo en agricultura. Sin embargo, si yo decido aumentar en agricultura o minería al mismo tiempo, la frontera de posibilidades de producción aumenta de forma paralela. ¿Ya? Entonces, esto es lo que puede provocar el análisis de la frontera de posibilidades de producción. ¿Ya? También uno lo puede ver en el sentido de que, oye, ¿qué país es más ecologista o qué país es menos ecologista? Va a depender de si estamos hablando de un ambiente limpio o de producción. Claramente, si el ambiente limpio es mayor que el producto o la producción que se genera en un país, es un país más ecologista. Y si la producción es mayor, el ambiente limpio es menor, es un país menos ecologista. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque existe una correlación positiva entre producción y contaminación. Mientras más produces, más contaminas. Por tanto, eso es lo que define este análisis de la frontera de posibilidades de producción. También podríamos analizar la frontera de posibilidades de producción a través de los países. En el fondo, ¿dónde yo soy más intensivo en la producción de cierto bien o servicio? Por ejemplo, eh, la línea negra que representa Argentina. Argentina produce mucho más bienes agrícolas que productos industriales, ¿ya? Y con respecto a Japón, y Japón produce mucho más bienes industriales a través de la tecnología que productos agrícolas. Por lo tanto, la frontera de posibilidades de producción de ambos países también puede ser distinta, ¿ya? Y como les mencionaba hace un rato atrás, ¿a qué se debe la concavidad de esta frontera de posibilidades de producción? Básicamente se debe al costo de oportunidad y el sacrificio creciente que tiene cuando yo decido producir una unidad
de un bien, eh, de un bien, ¿ya? Porque tengo que sacrificar factores de producción o recursos productivos de un área para poder meterla en otra área, ¿ya? La concavidad implica que el costo de oportunidad de producir un bien es creciente, lo que les mencioné, ¿ya? ¿Por qué a partir de eso se define lo que se conoce como la ley de los rendimientos marginales decrecientes? ¿Ya? Que es una ley que vamos a profundizar cuando veamos oferta. Y la ley de los rendimientos marginales decrecientes se analiza no solamente desde el punto de vista de la producción, sino que también desde cualquier otro punto de vista de verdad. Entonces, esta ley, primero, el gran supuesto que vamos a hacer es que es de corto plazo. Y en corto plazo se analiza o se considera que el capital, desde el punto de vista económico, capital no es dinero, no son las lucas, el capital es la infraestructura, la maquinaria, ¿ya? Eso se analiza desde el punto de vista económico. Eh, y, por tanto, en el corto plazo, el capital es fijo, ¿ya? Y el trabajador es variable, ¿ya? Es simple saber por qué. En el corto plazo, si tú te está yendo mal como empresa, ¿qué es lo primero que haces? Despides trabajadores, tienes que vender costos. Forma más fácil es despedir de trabajadores antes que vender una maquinaria, antes que vender la bodega, antes que vender el local, ¿ya? Por lo tanto, el capital es el factor fijo. Si tú quieres aumentar tu producción, necesariamente debes aumentar tu línea productiva, aumentar tecnología, aumentar la maquinaria. Y eso no es de un día a otro. Requieres un plan, requieres financiamiento y eso no pasa de un momento a otro, ¿ya? Por eso se dice que es el factor fijo. Sin embargo, si yo quiero despedir y contratar trabajadores, lo hago de día. Por eso se dice que el trabajo representa el factor variable, ¿ya? Y la ley lo que nos dice es básicamente que en la medida en que yo aumento el capital variable, o sea, el factor variable, dado que tengo un factor que es fijo, me dice que la producción aumenta, pero a tasas decrecientes. Aumenta, pero cada vez menos. ¿Ya? La producción aumenta a tasas decrecientes cuando yo agrego cada vez unidades del factor variable. Si el fondo es, cada vez que yo contrato trabajadores, ¿existe un aumento en la producción? Sí. Pero si yo contrato cada vez más trabajadores, ese efecto unitario, o sea, ese trabajador adicional contratado con respecto al anterior, me genera un aporte menor sobre el nivel de producción. Y eso es porque tenemos un capital que es fijo. Pensémoslo quizá en una oficina. Queremos contratar, ¿no es cierto?, administrativos y tenemos una sola gran oficina. La oficina da espacio para contratar tres trabajadores. Tiene tres cubículos o espacio para tres de manera óptima. El punto es que si tú contratas un cuarto trabajador, te puede generar un efecto positivo en la producción, pero menor. Quizás vas a tener que estrofar este sector con el resto de los trabajadores. Existe ya más la opción de el conversar, por lo tanto, la productividad tiende a disminuir y como la productividad tiende a disminuir, el- en la producción también disminuye. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se conoce como la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Dice, refleja el hecho de que para conseguir unidades adicionales iguales de un bien, la sociedad debe utilizar cantidades crecientes del factor trabajo. Claramente. Si yo quiero aumentar siempre en un bien, y como yo sé que la productividad es cada vez menor, es decir, cada vez tengo que contratar más trabajo o horas trabajadas, ¿ya? Siempre eso ocurre. Por lo tanto, los costos de producción, dado que existe esta ley, tienden a eh, aumentar, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo de la frontera de posibilidades de producción que se ve, eh, que se ve en el fondo ilustrado este ejemplo. Estos números que aparecen acá, si nosotros los llevamos acá, en este gráfico, se puede perfectamente crear a partir de estos números en un gráfico, y se puede crear el gráfico que le mencioné recién, ¿ya? La ley nos dice, por ejemplo, y para concluir, que la contribución de cada persona adicional es cada vez menor, es decir, sigue aumentando la producción, pero cada vez menos.
Y se llega un momento en que la producción comienza a disminuir. La contribución de la persona adicional es negativa. Siempre va a haber un límite de contratación de trabajadores. Si tú sobrepasas ese límite, la producción disminuye. ¿Ya? Eso es lo que nos dice la ley de los rendimientos marginales de Grecia. Y hasta aquí llegamos entonces a eh, con respecto a la unidad uno, que está asociado con los principios básicos de economía. ¿Ya? Entonces, lo que tratamos de hacer en esta unidad fue básicamente explicar cuáles son los distintos principios que rigen en la economía y que después toman sustento para el análisis macroeconómico, microeconómico o económico posterior. ¿Ya? La próxima cápsula vamos a hablar sobre la demanda, que es una variable súper importante porque vamos a entender cómo las personas toman decisiones en términos de consumo. Nos estamos viendo.